aquí nos dicen que si hay algún ser supremo entre nosotros. Yo diría que eh, ese término de la superioridad nos ha llevado a bastantes problemas como especie, realmente. El creernos superiores primero a los animales, a la naturaleza, ¿sí? Nos creímos, así como decía Walter, el centro del mundo, el mundo giraba en torno al ser humano y hasta ahora estamos empezando como a recapacitar otra vez que la naturaleza, que somos parte de esa naturaleza, no es como de la alacena, el reservorio, y de ahí saco y animales y plantas y minerales y saco todo. Digamos que es una visión también de que es algo supremo, que es algo superior, ¿sí? Porque yo puedo decir que un tigre es superior en una carrera de atletismo, que corre más que yo, ¿sí? O que el águila es superior en cuanto a la visión. Entonces sería ese concepto de supremacía o superioridad, eh, no sé, desde la ciencia no creo que exista un concepto como eso de la superioridad, sino que cada organismo tiene una característica diferente que le permite adaptarse de la mejor manera al medio. Esa sería mi respuesta. No sé si los profes tienen algo que agregar. Sí, yo pensaría que es más un término cultural, un término incluso religioso tal vez. De pronto ya tiene más que ver con las creencias de cada persona, es un término subjetivo. Desde la biología, exactamente, desde lo natural, digamos que sí podríamos decir que hay muchos seres vivos superiores a nosotros, superiores al ser humano en cuanto a sus habilidades, ¿cierto? En cuanto a muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Sin embargo, ya cuando se habla de un ser supremo, de pronto desde lo cultural, hablaríamos de algo eh, espiritual, tal vez, que muchas veces se tiende a creer que ese ser supremo de pronto podría controlar nuestra vida, nuestra existencia, nuestro destino. Entonces ya esa parte es más cultural, más espiritual, más subjetiva y hace parte más de las creencias de las personas. A No mí sé me si gustaría igual. agregar algo. Daniel, ¿quieres opinar? Te damos la palabra. Am, pues digamos, con respecto a esa pregunta me gustaría decir algo. Digámoslo así, la gran mayoría de lo que nosotros conocemos se originó para saber de dónde venimos. Las ciencias principalmente se originan para saber el concepto de por qué venimos, dónde venimos, cómo surgió la vida. La religión explica lo mismo, por qué surgimos, cómo surgimos, etcétera, ¿sí? Y digamos, eso de la pregunta de si hay algún ser supremo entre nosotros, se puede tomar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, hablamos del ámbito religioso, ya independientemente de qué religión hablemos, hay personas pues que creen en un ser supremo, en un dios o en reyes, espíritus, etcétera, ¿sí? Entonces, a eso se referirían con un ser supremo. Por ejemplo, en las ciencias, principalmente ahora se toma no un ser supremo, sino, no lo podríamos decir como supremo, pero hay algo más fuerte que nosotros que es la naturaleza. Digamos, todas las ciencias, o bueno, la gran mayoría de las ciencias pues toman la naturaleza, el universo, la Tierra, el proceso evolutivo, etcétera. Y ya si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ya sería un ámbito cultural, social, nosotros vemos que ese concepto de supremo se puede tomar de diferentes formas, como ya dije, lo religioso y lo científico. Y también se puede tomar como algo, digámoslo así, no sé cómo decirlo, como sin molestar, es como en el término social se puede tomar de diferentes formas. Por ejemplo, alguien cree que hay un ser supremo en general viviendo entre nosotros, que la vida alienígena, por ejemplo, o que hay un ser con un desarrollo cerebral más grande, que hay alguien que nos controla, etcétera, ¿sí? Es Nosotros algo hemos... subjetivo, como de que Sí, cada persona lo piensa a su modo, o sí, cada cada persona lo cultura, piensa. cada grupo de comunidad, cada país, cada región, por ejemplo.
es algo subjetivo. Sí, y pues ese término de que si hay alguien supremo, pues se puede responder dependiendo de cómo uno sea, ¿sí? Dependiendo de sus creencias, de sus estudios, de su familia, etcétera. Pero en general, si nosotros decimos hay un ser supremo, cada uno tiene una respuesta. Diferente. No sé si Walter nos quieres aportar desde tu opinión sobre este tema. Pues yo quisiera de pronto ir un poco a lo que comentaban anteriormente sobre los campos de la reflexión. Por ejemplo, tenemos que ver que la pregunta por un ser supremo, si por eso entendemos algún tipo de trascendencia o un ser trascendente, digamos, si es una pregunta, ¿en qué campo cabría esa pregunta? Y efectivamente yo creo que ese campo sería el de la cultura. No es una pregunta científica. ¿Por qué no es una pregunta científica? O algunos científicos defienden esa cuestión de que la pregunta por un ser supremo no es una cuestión científica porque no se puede estudiar. El mismo concepto de ser trascendente evita que pueda ser estudiado por nosotros. ¿Sí? Si está fuera del tiempo, fuera del espacio, que es a lo que la ciencia puede estudiar, entonces, y la religión plantea que Dios está más allá de eso, pues no es objeto de estudio de la ciencia, ¿sí? Y por lo tanto, pues digamos que eso no le competiría pues, a los científicos. Otros científicos también dicen que efectivamente sí debería ser una cuestión científica, en tanto que las personas que sostienen que hay un ser trascendente comentan que ese ser trascendente tiene, digamos, consecuencias prácticas en la vida de las personas y en la vida de los fenómenos naturales, por ejemplo. Entonces dicen estos científicos, bueno, si dicen, por ejemplo, que Dios está en todas partes o que hay un ser que está en todas partes, pues podríamos aislarlo, debería poderse aislar de alguna forma y poderse como estudiar y medir, ¿sí? Ahora, pues eso no se ha podido hacer. Los científicos que son de esta corriente, pues no han podido hacer eso y han optado pues por hacer alguna crítica a esa creencia. Mientras que por los científicos que dicen que no es un tema de la ciencia, pues finalmente lo dejan como en el plano del agnosticismo, es decir, de la duda, ¿no? O sea, pues no se puede decir nada porque no se ha comprobado que exista o que no exista, entonces es un tema que se deja allí. Finalmente yo quisiera terminar mi intervención diciendo algo con respecto a una pregunta que hicieron sobre por qué estamos acá, por qué estamos aquí, y que tiene que ver con si hay o no hay un ser trascendente. Y yo quiero ir a un autor muy representativo en esa pregunta desde la filosofía, es Albert Camus. Y Camus plantea en un texto que se llama El mito de Sísifo, plantea pues cómo Sísifo es condenado por los dioses, digamos así, los dioses, a cargar una piedra hasta la colina. Digamos, su castigo es cargar una piedra muy pesada hasta la colina y que esa piedra finalmente va a volver a caer de nuevo y tendrá que subirla y pues prácticamente que está destinado a nunca poderla subir, ¿sí? Entonces el castigo no está en subir la piedra, ese no es el castigo. El castigo está en saber que en saber que la piedra va a volver a caer. O sea, esa tarea que parece irracional, esa tarea que parece absurda, de ahí viene, o sea, es muy importante ese término para la filosofía, el absurdo. Y entonces se preguntan estos filósofos, bueno, o sea, si nosotros tenemos un ser trascendente, un creador, simplemente venimos acá únicamente a cumplir con lo que él nos destinó. Entonces, por ejemplo, ya que acá hay estudiantes de bachillerato mirando, ¿qué cree que usted que va a hacer? Por ejemplo, cuando nosotros en el salón le preguntamos a los muchachos, ¿qué quieren ser cuando salgan de bachillerato? ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren? ¿Cómo qué les gustaría estudiar? Pues no tiene sentido para algunos filósofos no tiene sentido esa pregunta, porque finalmente eso ya está predestinado. Si hay un ser trascendente, ya está destinado. Entonces es triste en parte, dicen según estos filósofos, ¿no? Es triste porque finalmente nosotros somos marionetas que venimos a cumplir un plan ya
está predeterminado, ¿no? Pero también es grave, digamos, para estos filósofos también es triste que no haya un ser trascendente. ¿Por qué es triste? Porque entonces nosotros somos los encargados de hacer nuestra vida. Nosotros somos los encargados de formarnos. Nosotros somos los encargados de, digamos, de luchar por lo que nosotros queremos, o en términos sociales, inclusive políticos también, ¿sí? Entonces nos quita ese bastón, como le decía un filósofo Nietzsche, decía que a veces esa creencia se nos vuelve un bastón en la cual siempre nos apoyamos, y sin un ser supremo, pues desaparece ese soporte. Entonces también es el miedo que tiene el ser humano al porvenir. Bueno, ya no hay nadie que nos depare un futuro. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos desprotegidos ante lo que pueda venir, ¿sí? Entonces, ambas respuestas para la filosofía, si hay o no hay un ser trascendente, plantean unas cuestiones de profunda reflexión filosófica al respecto. Gracias, profe Walter. No sé si Johan, hasta el momento, si yo sé que darle respuesta a la pregunta es bastante complejo, es muy complicado. Sin embargo, me gustaría oír a Johan, que fue el que planteó las preguntas, sobre su posición hasta este momento. Pues, o sea, siendo sincero, pues con el tema que han hablado, o sea, me han generado más preguntas. Y pues, perdón que me adelante, pero hay una pregunta que dice que ¿por qué inventar religiones o hacer que las personas existe algo más? Bueno, sí, algo así. Esa, sí. Pues eso me genera inquietud, y pues yo creo que ustedes tienen esa sí la respuesta, ya que pues es maestro, y la pregunta mía es que porque cuando pequeños nos implementan la religión, o sea, pero más que todo del cristianismo. O sea, al decir religión, o sea, eso es la duda que se genera, ya que pues hay más de 200 religiones en el mundo. Y pues sí, por eso. Y pues ya más adelante nos muestran el origen pues de las, nos citan a filosofar sobre pues el significado de la existencia, del existencialismo. Y pues quisiera saber qué pues llevan ese como que, o sea, no entiendo ese orden que llevan. Y pues esa es la pregunta. A ver si entendí la pregunta. Tu pregunta está relacionada con esta cuestión de las religiones, del creer, ¿cierto? Del por qué creer en una religión, o por qué inventar una religión, o por qué... Sí, es como el objetivo desde que nació el pensamiento, no sé, yo lo veo así, y es preguntarnos el porqué de todo, y a esas preguntas del por qué estamos aquí, por qué la vida, por qué el ser humano, por qué la tierra, pues empezamos a darles explicaciones, ¿no? Y a partir de esas explicaciones, pues yo creo, esto ya es muy personal, aunque no debería abordarse las cuestiones de índole personal, considero que las religiones nacen también como la ciencia, dando respuestas a esas preguntas, pero no sé si alguno podría ayudarme a complementar la respuesta o otra visión del asunto. Bueno, sí. Pues, Sigue, Daniel. ¿quién? Sí, bueno. Sigue, Daniel. Pues si nosotros lo vemos en el proceso evolutivo, más o menos desde que surge el Homo sapiens sapiens y ya tiene, digámoslo así, una capacidad cerebral más compleja, él empieza a mirar que la naturaleza se compone por diferentes cosas. Empieza a ver el fuego, por ejemplo, y se pregunta por qué surge el fuego. Si nosotros hablamos de ciencia, surgió unos años
unos siglos, décadas, etcétera, más adelante que la religión, porque las personas creían que ese fenómeno natural, por ejemplo, que era el fuego o la caída de nieve, surgía por algo. Y desde ahí empieza el concepto de religión. Ellos decían, bueno, el fuego se originó porque eh, una especie más poderosa que yo, alguien con una complejidad cerebral más grande que yo, o la naturaleza, ellos lo consideraban como alguien supremo, alguien mejor que ellos, lo originaba. Entonces, desde ese momento se crea ese concepto de religión. Y más o menos en el hombre de las cavernas es cuando ya ellos empiezan, pues se dice aproximadamente, ellos empiezan a usar esos conceptos de religión. Em, entonces, ¿por qué inventaron las religiones? Porque los humanos tenían la necesidad de saber por qué pasaba algo. Ellos no tenían la respuesta de por qué sucedía algo. Em, entonces, con la creación de las religiones, ellos le daban una respuesta a eso. Em, y ahora, ¿por qué a nosotros nos exigen creer en una religión? Eso ya tiene que ver por un, digámoslo así, por un tema más personal. Hay, digamos, familias que desde los principios hasta esta generación han creído en la religión, ¿sí? O, o, por ejemplo, uno nace en un país en el que, pues, esa religión es muy valiosa. Por ejemplo, aquí en Colombia, nosotros hemos visto, por ejemplo, desde la independencia de Colombia, antes y hasta ahora, siempre se ha creído en una religión. Y nosotros vemos, por ejemplo, y como decía un profesor mío de sociales en el himno nacional, cómo se hace referencia a la religión. Entonces,